Así vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 14. Vamos a usar los versículos del 25 al 27 y el versículo 33 como base bíblica para el mensaje. El título del mensaje, el costo. Lucas, ¿qué dijo? Lucas capítulo 14, vamos a usar los versículos 25 al 27 y el 33 y el versículo 33. Si nos ven por las redes sociales, usamos la versión de la Biblia, ¿verdad? La Reina Valera. Cuando leemos del 1960, para que nos sigan. Si tienen necesidad de oración, la pueden poner por ahí en un mensaje y estaremos orando por ellos. Lucas 14, versículos 25 al 27 y el 33. Y leemos la palabra de Dios, ¿verdad? En reverencia al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la bendita palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amantísimo Padre Celestial, oramos, Señor, por entendimiento, Señor. Oramos para que seas tú hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor. Que no sea producto lo que salga de mi boca, producto de mi corazón, sino que sea producto de tu Espíritu Santo, Señor, para hacernos entender lo que tú querías que nosotros entendiéramos a través de esta enseñanza, de esta predicación de tu Hijo amado, mientras estuvo aquí en la tierra, Señor. Así que en esta hora yo te pido, Señor, que no tomes en cuenta mi pecado, Señor, y que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Te pido, como te pido todos los domingos, Señor, que ninguno que haya llegado a este lugar o pueda ver esta predicación a través de las redes sociales, Señor, quede en la misma condición, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniéndolo a pensar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo sembrando en sus corazones la necesidad que todos tenemos de arrepentimiento y de venir a tu Hijo amado y postrarnos delante de la cruz, Señor. Así que háblanos en esta mañana, Señor. En esta mañana hemos orado, hemos leído tu palabra, hemos cantado, Señor. Ahora queremos escucharte, hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. El título del mensaje, el costo. El costo de ser discípulo. Como parte de la introducción, tenemos que decir que cuando Jesús dijo esto, iba camino a Jerusalén. Sabía que le esperaba la cruz, pero la gente es posible que creyera que iba a otra cosa, que iba a hacerse cargo del poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos en aquel tiempo pensaban que el Mesías venía a destruir al gobierno enemigo. Pero el Mesías no venía a destruir a nadie. El Mesías venía como siervo, venía a servirnos de canal para reconciliarnos con su Padre. Venía a dar su vida, venía a pagar por los pecados de cada uno de nosotros, que es lo que nos separa de Dios. Un Dios santo no se puede mezclar con el pecador. Así que necesita el pecador ser justificado
para poder entrar en una relación con Dios. Necesita el pecador arrepentirse de su vida de pecado para caminar en una vida a la par de ese Dios justo y santo. Y eso solamente lo podemos conseguir a través del sacrificio de Cristo. No hay nada que nosotros como ser humano, como hombre imperfecto, podamos hacer para ganarnos el amor de Dios, para ganarnos esa comprensión. Eso solamente lo pudo hacer. Por eso les habló así, de la manera más clara posible. Le dijo que el que le quisiera no seguir, no iba a caminar de la gloria y poder terrenal. Él no iba de camino a gloria y a poder terrenal. No, él iba de camino a la cruz. Si usted quiere un día llegar a la gloria, tiene que pasar por la cruz. Tiene que pasar por la necesidad de Cristo. Así que, sino que tenía que estar dispuesto a sacrificar lo que más quisiera en la vida y abrazar un sufrimiento que solo podría comparar con la agonía de un crucificado. Ese es el mensaje de Jesucristo. Yo no vine a ser servido, vine a servir, vine a dar mi vida por muchos, no por todos, por muchos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mía de arrepentirme y aceptar la necesidad que tengo de un Salvador. La necesidad que tengo de un reconciliador. La necesidad de que alguien me tome de su mano y me lleve y me presente donde el Rey de Gloria, el Señor de señores. Así que cuando Jesús nos dice que tenemos que aborrecer a vuestros seres queridos, quiere decir que ningún amor de este mundo puede compararse con el amor que le debemos a Él. Yo amo mucho a mi mamá, yo amo mucho a mis hijos, yo amo mucho a mi familia, yo amo mucho esta congregación, pero ese amor no puede estar por encima del amor de Dios, del amor que le voy a dar a Dios, de lo que le voy a ofrecer a Dios de mi parte. A Dios me voy a entregar completo, a mi familia me voy a entregar en parte. Por Dios debo estar dispuesto a dar la vida. Y eso es algo que muchas veces todos decimos, ¿verdad? A veces nosotros vamos a un funeral y alabamos mucho al muerto, y me quisiera ir contigo, hasta que alguien te empuje allá dentro del hoyo. ¿Ah? Entonces con garras y dientes tratas de salir del hoyo, no te quieres ir tanto nada. Esos son dichos de uno, ¿verdad? Pero no verdaderamente lo que uno quiere. Pero el amor que nosotros debemos tener por Dios tiene que estar dispuesto a como aquellos hombres y mujeres que en el pasado han dado su vida. Los han quemado, los han crucificado. Nosotros vemos mucho eso en la iglesia al principio. Ya hoy no se ve tanto. Ya no se ve tanto. Si de verdad que los pastores que se paran al frente están dispuestos a dar su vida por Cristo. Y ya no lo vemos tanto. Ya no es el evangelio de Cristo de salvación lo que se predica. Ahora se predican diferentes evangelios. Ahora cada cual quiere adorar y alabar a su forma. Pero el evangelio verdadero es el evangelio de la cruz. Es el evangelio que tú te tienes que negar a ti mismo y empezar a caminar de acuerdo como la palabra de Dios dice. No es como tú la quieras interpretar, no, es como Dios la dejó. Como Dios la dejó estipulada. Así que lo que Jesús nos quiere decir es que cuando algo pierde su cualidad, como dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera y el que tiene oído para oír, oiga. Mira cómo termina esa parte del versículo que nosotros no lo estamos usando, ¿verdad? El versículo 34 y 35. Pero lo que está diciendo, cuando está hablando en eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando alguien no pierde su esencia. ¿Y cuál es la esencia del cristiano? Llevar el evangelio.
llevar la palabra de Dios, llevar la verdad. Cuando nosotros nos desviamos de esta palabra que Dios nos dejó escrita para revelarse a cada uno de nosotros, y le empezamos a poner lo que a nosotros nos agrada y nos gusta, y a quitarle cuando Dios te dice que te tienes que someter, que nos tenemos que someter los unos a los otros, que te dice que demuéstrame que tú me amas amando al prójimo, amando a tu vecino, a tu compañero de trabajo, que muchas veces habla de ti, que muchas veces te pone trabas en las cosas que tú quieres hacer. Entonces tú dejas de amarlo. Entonces se convierte en tu enemigo. Pero enemigo eras tú de Dios, y Dios envió a su Hijo a pagar en la cruz por ti. ¿Vio la diferencia? Vino a servir, no a ser servido. No vino a destruir a nadie. Vino a buscar lo que se había perdido. Pero en cambio nosotros a veces tomamos la posición de Dios y entonces queremos destruir. No queremos dar segundas oportunidades. No podemos ponernos en los zapatos de los demás. No es lo que yo diga y basta. Pero eso no es lo que Dios me dice. Dios me dice en el segundo mandamiento, que es tan importante, me dijo Cristo, ¿verdad? No, amar a Dios es importante. ¿Y cómo lo debes amar? Con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Pero hay un segundo mandamiento, es amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es poner al prójimo que está en necesidad, tú tienes que ponerte en la necesidad de él y empezar a ayudarlo. Empezar a amarlo, porque tú no sabes qué lo llevó a esa necesidad. Es muy fácil juzgar a los demás. Eso se hace fácil. Malo es aceptar cuando nos juzgan a nosotros. Malo es cuando nos dicen la verdad en la cara. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta que nos digan las cosas bonitas que nosotros tenemos, pero todos tenemos defectos. ¿Usted tiene virtudes? Sí, tiene virtudes, pero también tiene defectos. Pero a usted le gusta que le señalen sus virtudes, pero cuando te señalan los defectos, ¿estás en la misma posición a aceptar y ser receptivo? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, cuando Jesucristo nos habla de la sal, lo que Jesús nos quiere decir es que cuando algo pierde su cualidad y esencia, deja de cumplir su misión esencial, ya no sirve para nada. Cuando tú te desvías de esta palabra, cuando tú dejas de predicar lo que Dios dejó ya establecido y le empiezas a añadir, ya tú no sirves. Ya tú no sirves, porque ese no es el propósito que Dios tiene para tu vida. El propósito que Dios tiene para tu vida es que tú seas obediente a su palabra. Esos son mi madre y mi hermano, los que hacen la voluntad de mi Padre. Es la obediencia, es la oración. Cuando tú te pregunten qué es adoración, obedecer a Dios. ¿Qué es adoración? Obedecer a Dios. ¿Qué es adoración? Conocer su palabra. ¿Qué es adoración? Compartir su palabra. Adoración no es pararme y cantar canciones bonitas. Eso es alabar. Pero adoración es cuando yo entrego mi corazón completo a Dios. Cuando yo decido hacer su voluntad. Cuando yo decido caminar bajo sus preceptos, bajo su palabra. No importa lo que diga mi mamá, no importa lo que diga mi papá, no importa lo que piense mi hermano, lo que piense mi tía, mi compañera de trabajo. No, es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo le voy a dar ese primado a Dios en mi vida. Pero para yo poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer primero? Conocer lo que Él demanda. Entonces tengo que venir a las Escrituras. Entonces tengo que venir y ver qué a Dios le agrada, qué yo puedo hacer que le agrada a Dios, qué debo dejar de hacer porque no le agrada. Ahí está el costo. Ahí está el costo. Porque hay muchas cosas que a mí me gustan, pero a Dios no le agrada. Hay muchas cosas que yo pudiera hacer, como Pablo me dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene para tener una relación buena con Dios.
saludable con Dios, porque todos queremos que nos dé. Es como el americano. ¿Qué es el americano? Dios bendice América. Dios bendice América. God bless América. God bless América. Pero ¿qué América está haciendo para que Dios lo bendiga? Si cada día más América se está alejando de Dios. Cada día más las leyes que los americanos imponen se alejan de Dios. Entonces, es como inconcebible que yo quiera que Dios me bendiga, pero yo no hago nada para que Dios me bendiga. Porque la puerta estrecha, el camino angosto está ahí, que te lleva a la bendición, pero tú quieres el amplio y espacioso que te lleva a la maldición. Pero tú quieres entrar por el camino amplio y espacioso, pero tú quieres la bendición de Dios. Pero Dios te dijo bien claro que el camino que te va a llevar a bendición, el camino que Él quiere bendecirte, es la puerta estrecha y el camino angosto. Y te lo dice bien claro. Es tu decisión. Tú puedes caminar por el amplio, pero vas camino a la condenación. Una decisión tuya es mía. Lo que pasa es que nosotros todos se lo queremos dejar a Dios. No, tú tienes una responsabilidad y yo tengo una responsabilidad. Y si yo no camino de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no me va a bendecir. Tú no me digas a mí que Dios te va a bendecir si tú caminas de espaldas a Dios, porque no es verdad. Que pasarán cosas en tu vida que otros dirán, mira, pero no. Que tú puedas progresar y hacer, claro, porque tú trabajas y tú puedes atesorar el dinero. Pero Dios, mira cómo Dios es exacto y te dice, ¿de qué te vale ganar todo el mundo y perder tu alma? Exacto. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale tener mucho y perder tu alma? ¿De qué te vale trabajar 60 horas y no tienes tiempo para disfrutar de tu familia? ¿De qué te vale estar matándote trabajando, pero no le puedes dar una buena educación porque no compartes con tu familia, no compartes con tus hijos, no te sientas a la mesa? No los ayudas con sus asignaciones. Entonces ellos crecen solos. Pero después te quejas. Pero ¿y por qué mi hijo se convirtió en esto? ¿Por qué mi hijo se convirtió en lo otro? Claro, porque él no tenía un ejemplo a seguir. Él no tenía un ejemplo a seguir en la casa. No tenía alguien que le pusiera autoridad. Siguió a sus anchas. Si tú lo empujaste, papá, tú lo empujaste a eso. Si hubiera sacado tiempo de las cosas que tenía y se los hubiera puesto a él, a lo mejor él no fuera lo que es. Pero todo está aquí en la Biblia. Si usted necesita algo para aprender, para poder guiarse, está en la Biblia. O sea que ninguno tiene excusa. Cuando llega el momento del juicio no hay excusa. ¿Usted sabe por qué? Porque para mal de males para nosotros, para colmo de colmo, Jesucristo se hizo hombre. O sea, que no solamente te va a juzgar porque es Dios, es justo, porque no tuvo pecado. No. Es porque pasó por todas las necesidades que tú pasaste. Pasó por hambre, lloró, sintió dolor, sintió cansancio, sintió sed. Todo eso lo vemos en la Biblia. Como tú. ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos excusa de vivir sin agradarlo, de vivir sin obedecerlo. Que él dice allá en el momento que está en el Getsemaní, que estaba sudando como gotas grandes de sangre y dice, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? ¿Qué? ¿Voy a orar a Dios para que pase de mí esta copa? No. Si a Él le agrada que esta copa pase de mí, que así sea, pero que se haga su voluntad y no la mía. La obediencia primero. No es mi deseo, es la obediencia. Ahí está el secreto de la victoria del cristiano. La obediencia. Así que, me vuelvo a leer los versículos 23, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús resumió
las prioridades de los no regenerados. Estas son las prioridades de los no regenerados. Pero usted, ahí donde usted está, o allá donde usted está viéndome hablar aquí, pregúntese, ¿son estas mis prioridades? Las prioridades del no regenerado es el egoísmo, son las relaciones y las posesiones. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo, aquí mismo en el libro de Lucas, 2 capítulos anteriores, porque yo les voy a dar ahora, vamos a pasar por un sinnúmero de ejemplos que hay en Lucas 12, donde Jesús habla en contra de la hipocresía. Y mira las prioridades, Jesús la resumió. 12, vamos a leer del 1 en adelante, vamos a llegar hasta el 13:9, porque voy a coger los diferentes versículos, ¿verdad?, para dar unos ejemplos que quiero dar. Y mira aquí, hay un llamado de Jesús a evitar la religión falsa. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente a sus discípulos, esto es para todo el mundo, pero primeramente es para la iglesia, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Nos llama a entender que estamos bajo el escrutinio de Dios. Mire cómo dicen los versículos 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Ahorita estábamos ahí cantando una alabanza, ¿verdad? Quiero más de ti, quiero más de tu Espíritu Santo, quiero más de tu Espíritu Santo. Pero yo no sé si usted pensaba que entonces usted está pidiendo a Dios en todo tiempo en su vida. Eso es lo que usted está pidiendo. Usted está pidiendo a Dios en todo tiempo en su vida. Quiere decir que su vida debe ir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si es Dios obrando en su vida lo que usted está pidiendo en su corazón y en su mente, quiere decir que todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer primeramente pensando en que agrada a Dios. Lo va a hacer primeramente pensando que Dios está ahí en su corazón. Si usted logra hacer eso, usted va a vivir una vida sin pecado. Usted va a vivir una vida sin pecado porque el temor de Dios está ahí. El temor de Dios está ahí. Entonces, antes de usted tomar decisiones, usted va a venir y va a evaluar si a Dios le gusta o no, si a Dios le agrada o no le agrada. Entonces, usted va a venir todo el tiempo pensando en eso. Usted va a pensar en el temor de Dios, de que Dios lo está mirando. Que Dios no se cierra sus ojitos, que Dios no se duerme, que Dios lo ve todo. Entonces usted va a vivir una vida de temor, de amor para Dios, para hacer su voluntad. No de boca, no, es que usted entiende eso en su corazón. Es que usted está convencido de que Dios es su dueño. Es que usted está convencido de que Dios es su Señor. Es que usted está convencido de que la palabra de Dios se enseñorea sobre usted. Es un gran costo que tenemos que pagar. Cuando usted se niega a sí mismo y entonces toma su cruz. Porque ya usted no vive para usted. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces Pablo vivía como que Cristo vivía en él. Pero los cristianos de hoy en día decimos que somos cristianos, pero vivimos como los del mundo. A veces no hay diferencia. No vemos diferencia muchas veces. Los vemos vestidos igual, los vemos hablando igual, los vemos buscando las mismas cosas, los vemos trabajando para las mismas cosas.
¿Y la gloria de Dios para cuándo? ¿Y la gloria de Dios para cuándo la vas a dejar? ¿Para cuándo vas a vivir para la gloria de Dios? ¿Para cuándo te vas a cientificar en las cosas de Dios? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Se te va a hacer tarde, hermano. Se te va a hacer tarde, porque se supone que tú eres la luz que alumbres el camino de los demás. Tú eres el que guíes a los demás a Cristo. Y eso debe ser con tu obediencia, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, con tu forma de tomar decisiones, con tu forma de servir. Ahí es que está la gran diferencia, porque todos son cristianos, todos dicen que creen, pero ¿en qué crees? ¿En qué tú crees es la diferencia? Porque si tú crees a Dios, tú vives para Dios. A temer a Dios como juez del pecado. Mire los versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis al que mata el cuerpo y después nada más puede hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Pues vamos a temer a Dios, a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Mire los versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesaré delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Usted tiene que tener cuidado con su vida, y yo también. Yo tengo que tener cuidado con mi vida, cómo vivo, cómo hablo, qué hago y qué no hago. Porque yo soy ejemplo para los demás. Yo soy la luz. Yo soy la sal. A eso estamos llamados, a ser sal y luz. ¿Y la sal qué hace? Conservar. La sal conserva la carne, no deja que se pudra. Entonces mi caminar debe conservar a los demás. No debe dejar que ellos sigan andando por ahí en condenación, en ese camino amplio de condenación. No, debo estar yo debo ser esa palabra de Dios que le diga, oye, estás mal. Eso a ti no te conviene. Eso hoy te va a dar placer y mañana te va a condenar. Pero a veces ni me preocupa. A veces ni me preocupa. A veces no hablo de Dios. A veces mis acciones me alejan de Dios y alejan a los demás. Entonces, hay que tener cuidado y escuchar al Espíritu Santo. Mira el versículo 10 al 12. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a la sinagoga ante los magistrados, a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os señalará en la misma hora lo que debéis decir. Hace como 2 domingos atrás, o no sé si fue el domingo pasado, estábamos hablando de Pedro, ¿verdad? De cómo Pedro se paraba al frente de la sinagoga, frente a los líderes, que primero sabíamos que Pedro, cuando negó a Jesús, se escondía de ellos, le tenía un miedo terrible, y después le predica el Evangelio. ¿Y de qué forma? Porque le predica el Evangelio y los acusa. Ustedes mataron al Salvador, al Mesías. Ustedes lo llevaron a la cruz. Ustedes fueron los que se lo inventaron. Al rey. Y entonces los acusó que ellos querían destruirlo, matarlo, pero como había un milagro que el Espíritu Santo había hecho a través de Pedro, ellos no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque el pueblo había visto con sus ojos que aquel inválido se había parado, que aquel inválido que llevaba 40 años frente al templo pidiendo, Dios lo había restaurado. Y eso usaba Dios, ¿para qué? Para que no pudieran matar a Pedro allí mismo. ¿Por qué? Porque no era la hora. Pedro después lo mataron, claro que sí. Y dice la historia que lo mataron por la cabeza para abajo en una cruz. Pero no era el tiempo. El tiempo de Pedro morir era cuando Dios ya lo había provisto. Igual que el tiempo suyo y el mío, cuando ya Dios lo provía. Así que mientras estemos vivos, alabemos al Señor. Hagamos la obra. Empecemos a predicar su palabra. Para que más sean los que Dios toque su corazón y se puedan salvar.
Porque también el sanador, el materialismo no puede ser. Hay que abandonar eso del materialismo. Mire cómo le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partido? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una palabra diciéndole: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sí, que la idea no es ser rico materialmente, es ser rico en Dios. Es ser rico en Dios. ¿Por qué? Porque mire cómo dice el 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Así que, porque donde está vuestro tesoro, dice el 34, allí también estará vuestro corazón. A estar listos para la segunda venida. Mira, lo vamos a leer los versículos del 35 hasta el 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrán a servirle. Ya nosotros vimos eso en la última cena. Jesucristo, antes de morir, ¿qué hizo? Servirle. Le lavó los pies. Le lavó los pies. Y Pedro en un momento dijo: no, a mí no me va a lavar los pies, Señor. Reconociendo, ¿verdad?, que Él era Dios. No, y yo le dije: oye, si tú no permites que yo haga esto, tú no tienes parte conmigo. Tú no tienes parte conmigo. Entonces la actitud de Pedro cambia. Entonces le dice: no, si es así la cosa, lávame la cabeza, el pelo, dame un buen baño. Le dice: no, si lo que tú necesitas, tú estás limpio ya la palabra te ha limpiado, el Espíritu Santo que está morando dentro de ti te ha limpiado. Tú lo que necesitas es limpiarte los pies para que puedas seguir llevando la palabra. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los pies agarraban polvo. Por eso es que en un momento dado usted oye a los apóstoles que se sacudieron los pies, hasta el polvo le dejaron. ¿Por qué? Porque no aceptaron la palabra de Dios. Aquí hasta el polvo te dejamos, porque a donde tú vas nosotros no vamos a llevar nada de ti. Por eso usted ve a Jacob, cuando Jacob se encuentra con Melquisedec, y entonces el rey de Sodoma y Gomorra le dice: no, dame esto. No. Esta victoria me la dio Dios. Lo tuyo cógelo, más que lo que le toca a los que pelearon. Que le toca a los que pelearon, eso nada más quiero. De ti no quiero nada más. Y así tenemos que decirle a las personas: no, yo no vengo a buscar nada de ti. Yo lo único que tú quiero es que tú conozcas al Dios de la Biblia. Yo lo único que quiero es que tú te arrepientas de tu pecado. Yo lo único que quiero es que tú le pidas a Dios que venga a morar a tu corazón. Yo no quiero nada de ti. No me hace falta tu dinero. Yo lo único que quiero es que tú tengas una relación verdadera con Dios. Que salgas de las sinagogas de Satanás, que hay muchas. Que salgas de ahí. Que salgas de ese evangelio de prosperidad y vengas al evangelio de la cruz, que es el evangelio verdadero, es el que la palabra de Dios habla.
Es el que la palabra de Dios respalda. Entonces, a resolver sus asuntos con Dios antes de que sea demasiado tarde. Mire los versículos 54 al 59. Jesús advierte acerca de la crisis verdadera. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decid, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decid, calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo nos distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que arrastres al juez, que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado una última blanca. La blanca es como decir un centavo. Todo tienes que pagar. Así que hay que velar y a darse cuenta que estás viviendo tiempos prestados. Mire cómo sigue diciendo Lucas 13 en el versículo 1. Y en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Dijo también estas parábolas: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortarla, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortaré después. Usted debe dar fruto, hermano. Usted tiene que dar fruto digno de arrepentimiento, porque si no, será cortado. No vale lo que usted pueda hacer si no hay fruto digno de arrepentimiento. Si Dios no está en primer lugar en su vida, no hay nada de eso. Así que, en primer lugar, si alguien viene a Jesús para salvación, debe preferir a Dios antes que a su familia. Llegar a Cristo es una terminología para la expresión inicial de la que salva: si alguno viene a mí. Jesús declaró que quien hace eso debe aborrecer a su padre, a su madre, a mujer, hijos y hermanos. Pero mira lo que Jesús dice en Mateo 10, 34, 36. Mateo 10. 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué está advirtiendo Jesús? Las familias se van a dividir. ¿Por qué? Porque el que es cristiano va a querer seguir a Jesús y los que no son cristianos van a querer seguir viviendo sus vidas como siempre las han vivido, de espaldas a Dios. Así que la enseñanza del Señor de que es necesario aborrecer a nuestra familia no es incongruente con los mandatos bíblicos de que los hijos deben honrar a sus padres, que los esposos deben amar a sus esposas, que las esposas deben amar a sus esposos, no, y que los padres deben amar a sus hijos, no. Aborrecer es una manera de expresar preferencia. Todos los demás amores deben estar subordinados a amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Mire en Lucas 10, 27. Mire Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así, ¿qué es lo que trae esto? Cuando usted ama a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? Cuando usted pone a Dios por encima de todas las cosas, como Dios es lo primero en su mente, en su corazón, y usted está dispuesto a darlo todo, a someterse a Dios, entonces, ¿qué pasa? Que usted va a ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque usted va a ver a los demás como usted mismo y usted los va a tratar como a usted le gusta que lo traten. Entonces eso va a ser una diferencia. En cambio, cuando Dios no está en su corazón, entonces usted va a pensar egoístamente. Que le hablé de las tres cosas, ¿verdad? Del egoísmo, de la relación, del materialismo. Entonces usted va a hacer egoístamente. ¿Por qué? Porque usted va a pensar que usted se lo merece todo, que los demás no merecen nada, y si merecen algo es el segundo lugar, en la cola, pero el primer lugar usted lo va a querer. Entonces, ¿qué usted está haciendo cuando usted se pone en primer lugar? Usted está cogiendo la posición de Dios, porque la posición de usted, escrito bíblicamente, es el tercer lugar. Es Dios primero, su prójimo después y después usted. Ese es el cristiano, ese es el modelo del cristiano. Ese es el modelo que vimos a Jesucristo vivir en la tierra. Él no vino a enseñorearse, Él no vino y dijo, yo soy el Hijo de Dios, sígame, sírvame. No, Él no hizo eso. Él dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo encarnado. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, hecho visible. ¿Pero qué dijo? Yo vine a servir, no a ser servido. ¿Qué quiere decir eso? Que Él vino a poner a los demás primero, a buscar para que ellos se acerquen a Él, para Él poder reconciliarlos con el Padre. Si usted se pone primero en todo, nadie lo va a seguir, nadie lo va a escuchar. Pero si usted pone a Dios primero y a los demás después, las personas lo van a escuchar, lo van a querer seguir. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que usted no está buscando nada de ellos, sino el reconciliarlos con Dios, el ponerlo en esa posición donde ellos puedan reconocer que necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque usted los trata diferente a como ellos se tratan ellos mismos. ¿Por qué? Porque usted no busca lo que ellos buscan. Entonces, usted va a ser un ejemplo. Entonces, ellos van a querer de lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? A Dios en su corazón. ¿Qué es lo que usted tiene? Conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que usted tiene? Una forma de vivir diferente a los demás. Entonces, ve cómo es que entonces somos siervos. ¿Cómo es que entonces Dios puede empezar a usarnos? Dios no va a poder empezar a usar personas orgullosas y autoritarias. Dios va a empezar a usar personas que les guste compartir y ayudar. Comparte la palabra y le da la mano al necesitado. Eso es lo que Dios va a usar. Ahora, aquel que se crea que es mejor que los demás, Dios no lo va a usar, porque tú no honras a Dios, porque posiblemente tú estás pensando que tú no necesitas a Dios, porque tú estás en una posición privilegiada. Así que en segundo lugar, para que una persona llegara a Jesús, debía aborrecer incluso también su propia vida. Vamos a comparar esto. Mire cómo dice Juan 12:25. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por la eternidad. Hoy ese pasaje lo saqué de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Es que no depende de lo que yo pueda hacer, depende de Dios. Todo lo que yo pueda hacer
como siervo de Dios, como cristiano, nada tiene que ver con mi fuerza. Todo tiene que ver con mi sometimiento. Todo tiene que ver con mi temor de Dios. De que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Nada para mi beneficio personal. Para la gloria de Dios primero. Eso va a traer un beneficio personal. Porque Dios me va a guardar. Dios me va a guardar. Así que, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a verlo ahí en Lucas, aquí mismo en el 9. En el capítulo 9 de Lucas, 23, 25. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que estas palabras que dice Jesús vienen después, ¿verdad?, de aquella gran declaración de Pedro de que él era el Mesías, ¿verdad? Y por eso es que leemos en el 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Pero mira qué cosa, que él iba a ser desechado por la crema y la nata de Jerusalén, por los que se suponía que llevaran al pueblo a una buena relación con Dios, a una relación saludable, a una relación de dependencia con Dios. Esos fueron los que deberían hacer eso, fueron los que rechazaron a Jesucristo. Por eso es que él está diciendo que los principales sacerdotes por los escribas, y que sea muerto y se resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Por qué? Dice el 25. ¿Por qué? Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Por qué? Porque de nada vale que yo gane todo el mundo si no tengo una buena relación con Dios. De nada vale. Porque todo lo que yo pueda adquirir materialmente, no lo puedo sacar de aquí. No te lo puedes llevar. Ni tampoco te sirve para comprar la vida eterna. Bien lo dice Mateo también en el 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y si usted se fija y usted lee aquí en Mateo, aquí nosotros tenemos algo más. ¿Por qué? Porque aquí en el 23 tenemos a Pedro tratando de convencerlo. Ten compasión de ti, no vayas a la cruz, no hay necesidad de eso. Ya nosotros sabemos quién tú eres, no hay necesidad de que tú vayas a la cruz. Y mira la contestación de Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! ¿Cuántas iglesias están llevando a las multitudes a poner su mirada en las cosas materiales? A decirte, tú eres el hijo del rey, tú no necesitas padecer, tú lo que necesitas es que te sirvan. Tú eres cabeza, tú no eres cola, tú no eres siervo, tú eres príncipe. ¿Ah? ¿Cuántas iglesias hay hablando de eso? ¿Ah? Pues mira cómo Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. Sinagoga de Satanás es lo que tú eres. Estás engañando por multitudes a las personas porque no son siervos, porque no son cristianos. No
van detrás, están ahí porque les gusta ese mensaje. Les gusta ese mensaje de prosperidad, les gusta ese mensaje de que Dios está para servirle a ellos. Un mensaje equivocado, hermano. Dios no está para servirte. Dios está para que nosotros le sirvamos. Dios está para que nosotros seamos luz y sal en esta tierra, para que conservemos el pueblo, no para que lo acusemos. Por eso es que yo no le puedo decir a nadie, si no vienes a esta iglesia no te salva. No, yo te puedo decir a ti que si no buscas de Dios de todo corazón no te salva. Que si no te arrepientes de tu pecado no te salva. Pero no importa dónde tú lo hagas. Que no sea en esas iglesias de Satanás. Que sea iglesias que te prediquen la verdad, que te prediquen así, con la Biblia abierta, que te lleven pasaje tras pasaje. ¿Para qué? Para que no haya un invento de hombre por medio, sino que tú puedas ver que lo que yo te estoy diciendo es lo que Dios te dijo ya. Porque ya está escrito. Y Jesucristo lo dijo hace 2000 años atrás. Ahora, con el pasar de los tiempos, es que nosotros vemos cambios en los púlpitos. Pero el Evangelio, por 500 años, fue el mismo. Ahora, en el siglo XX, es que entonces tú ves los apóstoles, es que entonces tú ves ese cambio, porque el hombre ha querido cambiar el Evangelio para ponerlo a la moda. ¿A la moda de qué? Del materialismo. No. Nosotros se supone que seamos los que levantemos bandera. Cuando el gobierno dice algo que está mal, nosotros no, está mal, lo que Dios dice es lo que está bien. Pero ya no se dice eso. No. Ahora le prestamos los púlpitos para que los presidentes que están en propaganda para la de eso, allí van. Vemos ministros orando por ellos, que ni cristianos son. Pero llevándole un mensaje a su congregación, vota por él. Eso es lo que le estás diciendo. No importa que sea un injusto, no importa que no sea cristiano, vota por él, porque tú lo llevaste a tu púlpito sagrado, a donde ahí se debe parar el que le sirve a Dios, y tú lo llevas allí porque él lleva una Biblia debajo del brazo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero esas partes no las vemos, no las decimos. ¿Ves? Por eso es que los pueblos están como están, y después nos quejamos que si los gobernantes, que si esto, y después estamos haciendo marcha, y después estamos haciendo como está mi isla Puerto Rico. Pero en el momento de escoger no escogiste bien. Entonces tienes lo que te mereces. Eso es lo que tienes, lo que te mereces. Porque cuando fuiste a escoger, no cogiste tu Biblia y lo pasaste por el filtro de la Biblia a ese que se está postulando. No, lo hiciste por colores, lo hiciste porque tus abuelitos lo hacían, pues ahí está. Ahí está el resultado. El tesoro celestial es tan valioso, como dice en Mateos 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué quiere decir? Que usted está dispuesto a dejarlo todo por entrar al reino de los cielos. Usted está dispuesto a dejarlo todo por entrar al reino de los cielos. Porque eso viene de bendición a tu vida. Eso va a ser bendición para tu vida. La verdadera bendición. La relación buena con Dios. Bendición no es tener un trabajo que gane mucho. Esas son añadiduras que Dios da. Pero esa no es la bendición. La bendición es que yo pueda, que mi relación pueda ser restaurada con Dios. Porque en el Edén se rompió. Y entonces que me saca, me liberta de mi vida de delirio, de muerte, en delitos y pecados, y me da vida, me resucita. Entonces yo puedo ver las cosas como Dios las ve. Entonces el Espíritu Santo puede hacer cambio en mi corazón, en mi mente, y yo empezar a ayudar a vivir de la manera que Dios quiere y ayudar a otros a reconciliarse con Dios.
Porque los hijos son los que hacen la voluntad del Padre. Todos somos criaturas. Lo que pasa es que nos han vendido de los púlpitos que todos somos hijos. No importa como tú, no, Dios, todo importa como tú. No es así. Tienes que arrepentirte. La enseñanza del Señor de que es necesario aborrecer a nuestra familia, ya lo dije, no es incongruente. Así que Jesús pide abandono total. Abandono total. Debemos tener claro que esta no es una obra meritoria previa a la salvación. Por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted va a Efesios 2:8 y usted sabe que su salvación viene de Dios, es por medio de la fe, es un regalo de Dios. Jesús declaró que ninguno puede venir a Él si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. Sin embargo, la salvación no está separada de la voluntad del pecador. Jesús ordenó a las personas arrepentido y creer en el Evangelio. Mire, vamos a Marcos 1:15, porque esto es importante, porque yo no quiero que usted se confunda, que usted crea que usted se puede salvar por sí mismo. No. Es porque Dios lo establece, lo pone a usted en la condición de que usted pueda entender que necesita de Dios, que sin Dios está perdido. Por eso es que Marcos 1:15, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer desde el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Usted tiene que arrepentirse y creer en el evangelio. Y mire que advirtió a los incrédulos en Lucas 13, 3 al 5. 13, 3 al 5. Si no te arrepientes, igualmente pereceréis. Mire cómo digo, y os digo no. Os digo no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, o sea, si usted no se arrepiente, usted va a morir. Usted va a morir. Todos vamos a morir. Pero unos vamos a morir a condenación y otros a vida eterna. Son diferentes muertes. Yo quiero morir a vida eterna. Yo no quiero morir a condenación. Condenado viví toda la vida que estuve sin Cristo. Condenado a mis pecados. Condenado a que el pecado, el vicio me controlara. Que cuando estuve en la cárcel, allá me controlaran los presos, me controlara el guardia. No tenía libertad, no podía salir. La libertad viene cuando tú vienes a Cristo. Ahí está la verdadera libertad. Ahí está la verdadera libertad. Mientras tanto, sin Cristo, estás atado al pecado. Estás atado a tus pensamientos, a tu lujuria, a tus deseos, a querer ser próspero, a matarte trabajando para disfrutar de la vida. Cuando Dios te llama a disfrutar de la vida por lo poco que tienes. Pero como tú quieres mucho, porque la avaricia te consume, entonces te matas trabajando y no disfrutas ni lo poquito ni lo mucho, porque ya vimos que aquel que se mató trabajando para agrandar los graneros, cuando terminó de hacer el trabajo que él pensó que ahora le iba a traer placer, ¿qué le dice Dios? Necio, hoy vienen a buscar tu alma. Tú no sabes. Por eso es que Dios establece en su palabra: el día es hoy. El día para arrepentirte es hoy. El día para entregar tu vida a Cristo es hoy. Porque mañana tú no sabes si viene, si va a estar. Tú no sabes cuándo Cristo vuelve. Por eso es que nosotros vivimos predicando que viene. ¿Cuándo viene? No sé, es la voluntad de Dios. Pero mientras tanto, yo hago lo que me toca a mí. Es servirle, es hacer su voluntad, es estar vigilante, es velar,
No es que no me acuesto a dormir, claro que me acuesto a dormir. Pero me acuesto a dormir sabiendo que el día lo viví de acuerdo a la palabra de Dios. Y me acuesto a dormir y la oración no es como la de Juan en Apocalipsis. Ven, Señor, ven. Ven, Señor, ven. No es una oración egoísta. Es que si el Señor no viene, más se van a perder. Más se van a perder. Porque ustedes ven como llegan y se van. Llegan y se van. No hay compromiso con Dios. Son compromisos con nosotros mismos. Vamos a la iglesia, pero no nos comprometemos con Dios. Me comprometo conmigo mismo. Voy a la iglesia buscando algo que quiero. Ya después que lo conseguí, adiós, pastor, nos vemos. Ahora, cuando necesitan, no es pastor, aquí estoy, sí. Cuando vienen de camino, sí, no, eso es a congregarme que voy. Amado Dios, no te engañes. Cumple tu palabra. Arrepiéntete de tu vida de pecado. Si esos deseos tuyos son carnales, no hay nada espiritual en ellos. No hay nada espiritual en ellos. Todos son carnales, todos son materiales. Son ratitos de placer, condenación al final del día. Así que advirtió a los incrédulos: si no se arrepentís, todos perecerán igualmente. Pedro retó a sus oyentes. Mire, cuando usted va a Hechos 3:19, cómo Pedro los reta. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. No hay excusa para ninguno de nosotros. Y Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Son palabras de Pablo en Hechos 17, 30 y en el capítulo 26, 20. Tales mandatos presuponen la responsabilidad del pecador de obedecerlos, porque ahora tiene el poder otorgado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué ahora tiene el Espíritu de Dios? Tiene el poder otorgado del Espíritu de Dios. Porque el arrepentimiento de usted viene cuando usted conoce la palabra. Y entonces es el Espíritu Santo el que lo lleva, el que contrista su corazón y lo hace entender que sin Dios usted no puede. Ahí usted camina. Ahí usted se arrepiente. Ahí usted es confrontado con su pecado. Mientras eso no pase, usted nunca va a ser un siervo verdadero. Nunca va a ser un siervo verdadero. Si lo que pasa en su corazón es porque yo lo llevo diciéndole cosas, no. Usted va a estar un ratito y después se va, como pasa con muchos. Pero cuando es el Espíritu de Dios el que transforma tu corazón y que te hace entender esta palabra escrita que Dios dejó para revelarte, entonces tú no miras atrás. Porque la obra es de Dios. Entonces tú puedes confiar que a pesar de los tropiezos, tú sabes que hay un Espíritu de Dios y hay un Cristo vivo que empezó la obra en ti, que dice Filipenses 1:6, que la va a terminar. Entonces eso trae consuelo y refrigerio a tu vida, hermano. Pero tú tienes que conocer todas esas cosas. Así que, por último, alguien que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo de Cristo. Aquí él está abarcando la totalidad de personas y la palabra todo abarca no solo dinero, sino también bienes materiales. No hay excepción, no hay excepciones para estos requisitos absolutos e incondicionales. En el hebreo la palabra que usó fue apóstaso, que significa renuncia. Renuncia literalmente significa alejarse del pecado, despedirse de. Mire, vamos a ver aquí mismo en Lucas 9:61, un ejemplo de eso.
Entonces, de esa palabra, ¿verdad? De lo que significa despedirse, alejarse, dice: entonces también dijo otros: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que pone su mirada en el arado es apto para el reino de Dios. Porque las cosas que Jesucristo hace, que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, no nos permite volver atrás. Porque el amor que Él pone y el deseo de servicio y el deseo de obediencia, el deseo de adorar con nuestra obediencia, es tal que no importa lo que me digan, eso va a traer fruto a mi vida. Y eso es lo que va a controlar mi vida de ahí en adelante. Así que fue la falta de voluntad, como conclusión, la falta de voluntad del joven rico para renunciar a sus posiciones, que lo hizo alejarse de Dios, de Cristo, y no tan solo eso, perder la vida eterna. Así, Jesús no está abogando por el socialismo, ni por desprenderse de todo, llevar una vida de pobreza, no. Su propósito es que aquellos que han de ser sus discípulos deben reconocer que son mayordomos de todo y que no poseen nada. Y si el Señor les pide que renuncie a todo, deben estar dispuestos, porque amar la obediencia es el mejor deseo y gozo de Dios. ¿Tú quieres sentir gozo? Tú tienes que aprender a amar la obediencia. Tú tienes que aprender a caminar por Dios. Entonces podríamos decir, como dijo Job 21, 21, 22, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo entraré cuando me vaya, estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, lo más importante, Job no pecó porque no culpó a Dios de nada de lo que estaba pasando. Pero muchas personas se alejan de Dios porque pasan pequeñas cosas en su vida, o porque Dios no le complació en algo que querían, porque no le convenía, ¿verdad? He conocido historias, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, que hay madres que a veces sus hijos, Dios permite que vayan a la cárcel, porque sus hijos quieren bregar ahí en la cárcel, pero usted como madre no la quiere ver en la cárcel, ¿verdad? Y a veces empieza a mover cielos y tierra, y va y paga a un buen abogado, y se compromete, y coge la casa y la hipoteca, oye, y sacó a su hijo de la cárcel. Pero como su hijo no cambió su caminar, un poquito más adelante lo mataron en la calle. Entonces ahí es que usted ve que la provisión de Dios estaba, pero usted no la quiso. Usted empezó a hacer cosas por sus fuerzas. Después, entonces, reniega a Dios por lo que le pasó a su hijo. Pero Dios lo había guardado para poder empezar a obrar en esa vida. Porque Dios, ni usted ni yo sabemos cómo es que Dios obra en el corazón de los hombres. Solo Dios sabe por qué lo hace. Amén. Así que demos gracias a Dios y que nos permita, ¿verdad?, poder entender el costo. Y más que nada, estar dispuesto a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por poner esta palabra en mi boca, Señor. Ahora te pido que seas tú germinando en los corazones de mis hermanos, en el mío propio, en el corazón de todo aquel que pueda ver más adelante esta predicación. Señor, sé tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Reconocemos tu presencia en este lugar, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu presencia, ahí estás tú en medio nuestro, Señor. Así que te pedimos, Dios, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, que nosotros podamos meditar en esta palabra de día y de noche, Señor, aplicarla a nuestra vida
para compartirla, Señor, no solamente con lo que podamos hablar, sino con nuestro testimonio y nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. La fidelidad no puede venir de mí, tiene que ser a través tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo siga transformando mi mente, siga transformando mi corazón y que nosotros podamos seguir peleando la buena batalla, Señor, hasta el día de tu regreso, Señor. Nos despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. No sin antes pedirte, Señor, que bendiga los alimentos que vamos a consumir y que seas tú obrando en cada uno de nosotros y guardándonos el resto de la semana, porque sabemos que Jesús oró claramente diciendo: guárdalos del mundo, no los quites del mundo, guárdalos del mundo porque ellos tienen un trabajo que hacer, que es ser luz y sal en este mundo. Ayúdanos en esa responsabilidad que nos has delegado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo hemos pedido. Amén, amén, amén. Saludaos.